Buenos días, yo soy el doctor Mario Herrera Núñez, presidente de tercer año de la especialidad de radiología e imagen del Hospital Universitario José Eleuterio González. El día de hoy vamos a ver la clase de patología del hombro. Para esta clase, mi maestro asesor fue el doctor Manuel Villarreal Hernández. Como contenidos de la clase, vamos a ver cuatro temas en específico. Primero, inestabilidad glenomeral. Después, los cambios quirúrgicos que puede tener un hombro después de ser intervenido. Y vamos a hablar específicamente de las lesiones que tienen la cabeza larga del bíceps braquial y la lesión del pectoral mayor. Para empezar, vamos a hablar de la inestabilidad glenomeral. Esta es definida como la subluxación o la dislocación recurrente de una articulación glenomeral. Recordemos cómo está formada la articulación con la glenoides, que es parte de la escápula, que está articulada con el hueso humeral en su cabeza. Y teniendo en cuenta que esta es muy frecuente su dislocación, su luxación, debido a la incongruencia que hay entre el tamaño de la bola del húmero con la glenoides, que es menos extensa, con menor área. Y estas se pueden clasificar las inestabilidades dependiendo de su grado, de la cronología, la etiología, su biomecánica, cómo está formada y la tipo de inestabilidad. Para esto, de los tipos, tenemos que la más común es la anterior, que se puede luxar hasta en un 85-90% de los casos. La posterior, de menor frecuencia, de un 2 al 10% de los casos. Y en menor medida tenemos la multidireccional o con micro inestabilidad. Tenemos que esta articulación es la más comúnmente usada en todo el cuerpo, representa hasta el 50% de los casos. Entonces, la mitad de los casos de luxaciones lo vamos a ver en esta articulación. Sabemos que es el principio de los estabilizadores, que son los que mantienen en su lugar a esta articulación, los apoyan estabilizadores dinámicos y estáticos. De los dinámicos son aquellos que tienen movimiento, que son el manguito de los rotadores, como podemos ver, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Aparte, tenemos la cabeza larga del tendón del bíceps braquial, que ese también va a formar parte de su estabilizador dinámico. Y de los estáticos, que se encuentran siempre fijos, tenemos el complejo labro-ligamentoso. Entre ellos, de los importantes, está el labrum glenoideo, vamos a hablar extensamente de él, y los ligamentos glomerales y la cápsula articular. De la cápsula articular, vamos a ver que esta es una estructura que se encuentra lateralmente articulada al cuello anatómico del húmero, y esta está fusionada junto con los ligamentos glenomerales y medialmente se va a insertar al labrum glenoideo, que vemos esta estructura que está articulada con la glenoides. Los ligamentos glomerales son engrosamientos de tejido fibroso, los cuales tenemos en el hombro tres importantes, que son el ligamento glenomeral superior, medio e inferior. El glenomeral superior, este se inserta medialmente en el tubérculo superior de la glenoides, adyacente al tendón del bíceps braquial. Es una relación importante. Este se encuentra anterior a ese tendón del bíceps. El ligamento glenomeral medio se encuentra también adyacente anterior inferior al glenomeral superior, y el glenomeral inferior, contiene dos bandas, una anterior y otra posterior. Entre esos dos ligamentos se va a encontrar un receso, el receso axilar, que lo vamos a encontrar a este nivel. Aquí en una imagen de resonancia magnética, DP con FATSAT, tenemos que, o podemos observar los ligamentos glenomerales como unas hipointensidades. Aquí observamos el ligamento glenomeral superior, el cual se inserta, aquí podemos verlo en una vista sagital, por eso aquí vemos la glenoides como si fuera esta imagen, pero aquí vemos la inserción en la parte superior y adyacente a la inserción del tendón del bíceps braquial. El medio, que vean cómo también tiene su relación en la inserción de la glenoides, y el ligamento glenomeral inferior, que vean cómo tiene dos porciones, la inferior anterior y la posterior. Y en medio de ellos se encuentra el receso axilar. Muy bien. Y alrededor de esto, pues tenemos toda la cápsula articular, que es la que se encuentra como uniendo todos estos ligamentos. Esta estructura importante, el labrum glenoideo, es una estructura fibrosa y rodea el borde de la cavidad glenoidea. Este sirve como estructura de anclaje para los ligamentos glenomerales que ya hemos mencionado y para la cabeza larga del bíceps braquial.
Este se le va a estudiar en forma, como si fuera un reloj, en forma horaria. Tenemos que la parte superior, en donde está la inserción del tendón del bíceps braquial, lo vamos a tomar como las 12 horas. La parte inferior, contrario a este, las 6 horas. Anterior, siempre anterior, dependiendo de qué hombro sea, vamos a tenerlo que es a las 3 horas y posterior a las 9 horas. Ya depende si es derecho, como este caso, es anterior es 3 horas, o en el izquierdo sería también anterior, pero al otro lado 3 horas también. Muy bien. En esta imagen, vean como una imagen axial de densidad de protones con saturación grasa, FATSAT. Tenemos aquí en una vista axial, en estas flechas apuntan al labrum glenoideo, que vean cómo es un tejido fibroso, por lo tanto se va a ver muy hipointenso. Se le reconoce que el labrum glenoideo anterior, o sea, la porción anterior se ve en forma triangular, parecido, digamos, a ver si puedo, un poquito triangular, y vean cómo posterior se ve más redondo esa porción del labrum glenoideo. Muy bien. Vamos a tener algunas variantes anatómicas del labrum glenoideo. Para tenerlos en cuenta, antes de darlo como una patología, hay que tener en cuenta estas variables. Una de ellas es el foramen sublabral, como su nombre le dice, está por debajo del labrum, es como un foramen, y está casi siempre de 1 a las 3 horas, si lo tomamos en cuenta. De hecho, también se puede dividir, como ahorita lo mencioné, en uso horario. También podemos tomarlo como anterosuperior, antero inferior, posterior inferior y posterior superior. De las dos formas es adecuado. Entonces aquí lo tenemos como en los ejes anterosuperiores. En esta imagen axial, en un ecogradiente T2 estrella, vean cómo tenemos el labrum glenoideo, aquí se ve hipointenso, y separado de la glenoides, vemos esta imagen hiperintensa. Ese sería un labrum glenoideo. Es un paciente que no tenía ninguna patología, fue un hallazgo incidental nada más. Pero esto fácilmente se puede confundir con una lesión que más adelante lo veremos, que se llama tipo SLAP, porque está en esa misma topografía. Luego tenemos una variante que se llama complejo de Beaufort, que en este complejo significa solamente la ausencia del labrum glenoideo en la misma porción que se ve en los forámenes, en este caso de 1 a 3 horas o anterosuperior. Y aquí ven como en esta imagen sagital de un T1 con contraste intraarticular, que se inyectó literalmente contraste gadolíneo en la articulación del hombro, pero se ve aquí todo hiperintenso, y con saturación grasa. Tenemos aquí la extensión del labrum glenoideo, excepto en su porción anterosuperior. Ahí vemos una ausencia de pero es congénita no, y podría dar datos de inestabilidad en un futuro. Está presente en aproximadamente 1.5% de los casos en individuos sanos. Muy bien. Tenemos que la inestabilidad anterior se define como la dislocación inicial cuando hay un golpe en la parte superior del brazo con el húmero que se encuentra en abducción, o sea, hacia afuera, y en rotación externa. Casi siempre esta dislocación va a ser como un efecto de palanca donde va a saltar la cabeza humeral hacia adelante. Es una patología que va a involucrar el aspecto anteroinferior del labrum glenoideo. Y aquí se puede ver una imagen clínica de cómo se ve la diferencia entre el hombro derecho, que es el afectado, y el hombro izquierdo. Para esto, antes de empezar a hablar de las patologías, me gustaría que un compañero de primer año me ayudara en esta imagen, por favor. ¿Me puedes decir la proyección que estamos viendo y lo que te llama la atención, por favor? Buenos días. Estamos viendo una radiografía de la articulación del hombro izquierdo. Podemos observar la cabeza del húmero, la articulación glenohumeral, el tubérculo mayor del húmero. Así es. La articulación acromioclavicular. Me parece, bueno, se superponen estas estructuras para poderlo valorar mejor sería que estuviera tomando una técnica anteroposterior verdadera. Sin embargo, me llama la atención que esté tan superpuesto el
la cabeza del húmero con la glenoide. Correcto. Y aparte de eso, ¿te llama atención algo de las estructuras óseas? Yéndonos directo a la patología. ¿Quieres te ayuda algún compañero? Acaba de mencionar que este paciente es un paciente joven, 25 o 26 años, con luxaciones repetitivas, luxaciones anteriores. Entonces, aquí lo que veo es una disminución en cuanto a la articulación glenohumeral. Creo que veo algo como si tuviera una fractura lineal en la cabeza del húmero. Ok, en la cabeza del húmero. ¿En qué porción? Más o menos en qué nivel. No se alcanza a observar muy bien, pero creo que es lo que me estoy señalando. Ok. O acá. Bien. Normalmente la cabeza del húmero debe estar toda redonda. Debe continuar toda. Exactamente. Ahí es Sí, podría ser. una depresión correctamente. Esas lesiones, si ves como esta se ve más deprimida que normalmente de lo que debería estar, me faltaría una comparativa del otro lado, ¿verdad? Para también estar seguro de que sea también patológico. Esta lesión, no sé si conozcas un tipo de lesión que cause este tipo de fractura por compresión. ¿Te llama algo? ¿O recuerdas el tipo de patología? Creo que son las de Hills, que por ahí. Hill-Sachs, exactamente, muy bien. ¿Y se acuerdas por qué se debe esta fractura? Fracturas en la parte posterior superior. De esta parte, así que esta es la parte posterior superior. Ajá. Cuando ocurre la luxación, como vemos adelante, muchas gracias. Vean cómo esto es una luxación anterior del húmero. Vean cómo cuando se desplaza hacia adelante, digamos que esto es anterior, ocurre una impactación de la glenoides a la porción posterior-superior del húmero. Esa impactación durante la luxación es lo que produce esa fractura por depresión. ¿Ok? A eso se le conoce como lesión en Hill-Sachs. Asociado, se puede también asociar una lesión del labrum glenoideo anterior, porque es la que se va a desplazar por el movimiento del húmero. ¿Ok? Entonces, esta es la explicación. Tenemos que esta lesión de Hill-Sachs, como ya lo mencionamos, es la fractura por compresión de la cabeza humeral posterior-superior, asociada a lesiones recurrentes anteriores. Se debe de evaluar también todo el labrum glenoideo, por lo que les mencioné de que se asocia con lesiones del labrum glenoideo, y también puede haber una avulsión de la porción anterior-inferior de la glenoides. En estas dos imágenes vean una vista en coronal y una vista en axial de densidad de protones, como vemos esa depresión de la cabeza humeral posterior superior, igual en esta se ve posterior esa depresión. Muy bien. Esto pasa normalmente en el 75% de los casos que hay una luxación anterior. Entonces es muy frecuente encontrar esta patología y vimos que las luxaciones anteriores son el 90% de los casos de lesiones de la articulación glenohumeral. Asociado a esto, tenemos que también se puede ver la fractura o la lesión del labrum glenoideo anterior-inferior, o puede haber una avulsión. Cuando hay esta avulsión de esta porción anterior-inferior, como a nivel de las 3 a 6 horas, se le dice una lesión en Bankart óseo. Óseo porque está involucrado el hueso. Si solo estuviera involucrado el labrum glenoideo, se le llama Bankart clásico. Bien, en esta radiografía vean cómo se encuentra avulsionado esa porción anterior-inferior de la glenoides. Muy bien. Aquí en una reconstrucción de 3D, renderización volumétrica, vean cómo se ve ese fragmento óseo, y en la vista lateral cómo se ve extendido toda la avulsión ósea hacia anterior-inferior. Aquí les traigo un video para que puedan apreciar cómo es la reparación quirúrgica. En este caso, un segundo. Vamos a tener que este es un Bankart clásico, que solo ocurrió una
estiramiento del labrum glenoideo anterior inferior, que aquí primero se trata de alisar la superficie para que quede, por la impactación del húmero, pudo haber quedado irregular. Entonces, de ahí se fue el alisamiento. Se utilizan se hacen unos agujeros donde se van a insertar unas suturas de anclaje, entonces, al nivel de adyacentes a la lesión, donde se van a utilizar en este caso 3 de ellos. Ya que tengamos esos agujeros, vamos a utilizar estas suturas de anclaje, que vean cómo son como tornillos, los cuales sirven como en las construcciones se utilizan los taquetes, se impactan en el agujero y a tratar de sacarlos, se expanden, entonces evitan que salgan. Van insertados unas suturas, las cuales van a ir hacia el labrum glenoideo para mantenerlo en su lugar, porque esto puede causar varias luxaciones posteriores, causa una inestabilidad de la articulación. Entonces, por lo mismo, se van a estar utilizando lo que el quirúrgico considere para mantenerlo en su lugar. Y así sucesivamente. Básicamente es lo mismo los demás. ¿Ok? Tenemos que la lesión Bankert clásico es el mismo mecanismo que acabamos de explicar, pero solamente hay una desinserción del labrum anteroinferior. Y lo importante que tenemos que recordar es que también se afecta el periósteo adyacente. Vean esta imagen, estas dos imágenes en resonancia magnética, autorresonancia, que vemos el labrum glenoideo como se encuentra desinsertado en su porción de la glenoides a ese nivel. Y también se ha afectado el periósteo. De ese lado también, vea cómo se ve esta desinserción y adyacente al ligamento glenomeral medio, que está adyacente a este. Y aquí ven cómo está ese contraste articular que va entrando al espacio que hay entre el labrum y la glenoides. Ese pequeñito que ven ahí. Este pequeño. Luego hay que tener en cuenta. ¿Sí? Claro que sí. Las lesiones así de Bankert asociadas con Field-Sachs es algo que, o sea, yo llevo nada más una semana en músculo, pero he visto 4 en esa semana. Entonces es algo muy frecuente de que lo manden aquí al servicio. Entonces suceden como lo dijo Mario, porque al paciente se está luxando y reduciendo el hombro todo el tiempo. O sea, muchos de ellos dicen así como, sí, mi accidente fue hace 5 años. Entonces, desde hace 5 años puedo luxar y reducir yo solo mi hombro y ahorita vienen a ver su manejo quirúrgico. Entonces, esa frecuencia de las luxaciones se luxa hacia adelante y luego regresa es lo que hace que se causen estas lesiones. Entonces, imagínense que no es que sea una sola y en la primera se fracturan tanto el labrum como la glenoides, y no es que a la primera también se fractura la parte postero superior de la cabeza del húmero, sino que es en ocasiones repetidas. La manera en la que me he acostumbrado a revisarlo ahorita es como que el ABC del Bankert, en donde reviso la región anteroinferior de la glenoides, que es ese horario que Mario nos marcaba entre las 3 y las 6 horas del reloj, porque ahí es el sitio donde más frecuentemente vamos a ver las lesiones de Bankert, como ya lo dijo. Entonces, A, de anteroinferior de la glenoides, B, de border ligaments o ligamentos del borde, que serían los glenohumerales que ya les mencionó, superior, medio, inferior. El que más frecuentemente se lastima en estas lesiones sería el inferior. Y lo que pasa cuando se lastima es que se despega. ¿Me pones una imagen de los ligamentos? Ajá, ven cómo tiene esos, vean el verdecito, como tiene 2 vientres ese ligamento, se despega y hace como si fuera un columpio, como una U. Entonces van a ver el labrum y luego una U llena de líquido en medio, y eso nos habla de una lesión del ligamento glenohumeral inferior. Entonces fue A de anterior inferior, B de border ligaments, en especial ir a checar el inferior. Y la C ya es de cabeza humeral, que como ya lo vieron en la radiografía, se va a ver como si tuviera este borde que ya no es bolita, sino que simplemente se pierde ese, no, de la cabeza.
la que nos explicaba Melissa. Ya pierde esta forma de bolita y vemos esta parte como irregular y toda esclerótica porque lleva mucho tiempo siendo lastimada por donde vuelve a reducirse hacia la glenoides. Entonces, ese es mi ABC del Bankart, anterior inferior, border ligaments, cabeza humeral, por si ahí también les sirve. Excelente. Ahí rapidito en la... Sí, bueno, cuando veamos la lesión de Gibson, siempre es en la región posterior, porque nos puede ayudar bastante a guiarnos si es Gibson o no. Es que tenemos que verlo a nivel de la coracoides, ok, eso es lo que me gustaría mencionar a mí, porque a veces las lesiones se confunden cuando veamos una depresión en otra porción de la cabeza. Es anatómicamente hasta cierto punto normal, por ejemplo aquí, ok, y se llega a confundir como una lesión de Gibson cuando no lo es. Entonces nos guiamos con la coracoides y si lo vemos a nivel de la coracoides, a nivel del aspecto posterolateral, pues sí es una lesión de Gibson. Siempre que veamos Gibson hay que sospechar que tiene lesión del labrum, ¿ok? Cuando el paciente tiene mucho derrame articular, es bien fácil ver los ligamentos y es bien fácil ver también las lesiones del labrum. Pero cuando ya es algo crónico, el paciente a lo mejor ya no tiene tanto derrame y es muy alta la sospecha de una lesión del labrum, hay que nosotros recomendar la artorresonancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se nos pueden estar escapando de lesiones importantes del labrum. Excelente. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Jessy. Muy bien. Ok. Asociado también a estas lesiones, también en el aspecto anterior-inferior, vamos a tener otros tipos de lesiones que son muy parecidas, pero tienen sus características diferentes de cada una. La lesión de Perges, en este caso, es la misma lesión como si fuera un Bankart clásico, pero el periósteo se encuentra intacto. En este caso, vean cómo en esta imagen de resonancia magnética, vemos aquí el contraste que va hacia entre el labrum y la glenoides, pero vean cómo esta porción que es el periósteo, esta se encuentra intacta. Entonces, si no está lesionado el periósteo, se le llama lesión de Perges y no una de Bankart. Para este caso, se utiliza una maniobra para tomar la resonancia magnética que se llama AVER, o también llamada abducción y rotación externa, porque ese es el movimiento que se hace el paciente para tomar la adquisición. Es lo que hace es que distiende el labrum glenoideo y permite que haya paso de contraste entre esas dos estructuras para delimitar bien si está lesionado. Si no, estarían contactando entre ellas dos y pues no se apreciarían en el estudio de imagen. Si en el caso de que haya un desgarro del complejo labroligamentoso y se desplace medialmente e inferior, se le conoce como una ALPSA o una abulsión del periósteo y desgarro labroligamentoso anterior, por decirles en inglés. Vean cómo en el diagrama se observa el labrum, este color azul fuerte, que vemos que se desplaza medialmente a la glenoides. Y en la resonancia magnética se aprecia lo mismo, asociado a edema adyacente. También quiero que observen cómo en azul cielo se ve, este es el cartílago articular, que aquí se encuentra respetado. ¿Por qué? Porque en la lesión de GLAD o desgarro articular labroglenoideo, lo que pasa es que se afecta también ese cartílago articular y se desplaza también el labrum adyacente. Todos estos están en la misma posición, anterior-inferior, de 3 a 6 horas. En las resonancias vean cómo se ve aquí una disrupción del labrum glenoideo con paso de material de contraste entre estos dos y se puede delimitar esas dos estructuras. Pero aquí también se ve afectado el cartílago articular, que normalmente se debe ver una intensidad un poco isointensa. Más o menos aquí se puede apreciar. Ven cómo es la intensidad aquí, más o menos gris, isointensa. Y acá en el GLAD se ve afectado esa porción a este nivel. Entonces hay que diferenciarlos por esas estructuras. Luego tenemos que, pues, podemos tener un Hagel, que es la abulsión humeral del ligamento glenohumeral inferior, que es como mencionaba Moni, que se puede afectar el ligamento glenohumeral inferior a este nivel. En este caso se puede ver en las imágenes, por ejemplo, en esta imagen de resonancia en densidad de protones, coronal FATSAT, se puede ver como un signo llamado el signo de la J, donde vemos el ligamento glenohumeral que está desinsertado en su porción humeral. Y asociado a este se puede ver líquido que está extravasado, que se va hacia los tejidos blandos. Eso es muy característico de este tipo de lesión, Hagel.
Continuando con la inestabilidad posterior, tenemos que es menos común, es hasta un 10% de los casos, puede ser causado por un traumatismo, por crisis convulsivas o por una electrocución. En este caso, a diferencia del anterior, en este paciente podemos tenerlo en aducción el brazo, o sea, pegado hacia el cuerpo, con una rotación interna y con la extremidad dirigida hacia adelante. Eso hace que el golpe que va a impactar desde adelante hacia atrás, pues se desplace hacia posterior. Entonces, a diferencia de la anterior, que era rotación en abducción y rotación externa. Lo que va a causar es una lesión que es parecida como el Bankart, que la Bankart lo encontramos en la porción anterior, pero ahora lo vamos a encontrar en la porción posterior, y se le llama un Bankart reverso, que en este caso puede ser un Bankart reverso óseo, si está afectado el hueso, o un Bankart reverso clásico, que solamente está afectado el labrum adyacente, en la porción de las 6 a las 9 horas. Como aquí vemos, una hiperintensidad que está entre el labrum glenoideo y la glenoides, en la porción posterior, recordando. Tenemos una lesión llamada lesión de Bennett, que ocurre en pacientes de 20 a 40 años, que normalmente, o lo característico que les van a mencionar en la historia clínica, es que son pacientes dedicados a lanzar o pitchers en deportes que se ocurre lanzamientos. Esto lo que va a causar es una esclerosis o una osificación del ligamento glenohumeral inferior en su banda posterior y se puede asociar aparte a un desgarro del labrum posterior. Por eso es importante identificar esto en las imágenes de radiografía o en las tomografías. Normalmente los pacientes pueden ser asintomáticos en un 22% de los casos o sintomáticos en un 33% de los casos. Pero solamente vemos esa osificación por impactaciones repetitivas al generar el movimiento de lanzamiento. Ahora tenemos las lesiones tipo SLAP. SLAP se refiere a desgarros anteroposteriores del labrum superior, o SLAP en inglés, que el mecanismo de lesión va a ser una caída sobre un brazo extendido. Y esto va a ocurrir en deportes con actividades de lanzamiento también como si fuera el que mencionamos, la lesión tipo vena, pero aquí podemos tener varios tipos de el SLAP. Puede haber hasta 9, 12, dependiendo de la literatura. Los que vamos a enfocarnos son en los 4 primeros, en la clasificación según Snyder. En la tipo 1, tenemos que el labro ligamentoso, que lo vemos aquí en color rojo, vamos a tener que no es propiamente un desgarro, se le dice como una raedura, como si apenas estuviera lesionándose, como un esguince, por así decirlo, en la porción superior, a nivel de digamos, a las 1 a 11 horas. Y este se ve en la resonancia magnética con una intensidad alterada del labrum glenoideo. Como vemos aquí en esta vista coronal, en esta porción superior, vean cómo se encuentra diferente intensidad. Y en este eco gradiente también vemos esa intensidad alterada de la labrum glenoideo, pero sin identificar que sea un desgarro como tal. En el tipo 2, aquí es donde vamos a tener el desgarro franco del labrum glenoideo. Y este lo vemos en esta también una intensidad hiperintensa entre el labrum glenoideo y el labrum que lo vemos también isointenso. Aquí, por ejemplo, en este esquema, resonancia en coronal, vean cómo vemos esta porción hiperintensa, esta línea, que si se recuerdan al foramen sublabral se puede también confundir con este, pero estaba en diferente disposición. Aquí, este lo vemos continua, si lo vemos en otros cortes se va a ver continuo, entonces eso representa un SLAP tipo 2. El tipo 3 es un desgarro del labrum glenoideo con un desplazamiento inferior en asa de balde, como si fuera un asa de cubeta. Esa la vamos a ver desplazado el labrum glenoideo y se puede volver intraarticular, como en este caso, que se vaya dirigido hacia la articulación de la glenohumeral. El tipo 3 es caracterizado porque no hay una lesión del tendón largo del bíceps braquial, comparado con el tipo 4, que aquí sí vemos un desgarro asociado del tendón del bíceps braquial, como vemos a este nivel. ¿Ok? Muy bien, vamos. Adelante. De valorar el labrum es verlo en sagital. O bueno, no sé si sea la mejor manera, pero es la más fácil. Si estamos viendo una imagen en sagital y nos vamos de lateral hacia medial,
vamos a ver la glenoides como que tiene la forma de pera, como la están viendo en los diagramas. Entonces, nada más de como ir siguiendo ese borde hipointenso que tiene esa forma de pera, y eso es el labro. Entonces, ahí es muy sencillo ver cuando se ve el borde negro y luego hay una línea blanca en medio en sagital, porque en axial es fácil que como que nos perdamos en la altura. Entonces les recomiendo que siempre que vayan a estar viendo cualquier estructura de músculo esquelético, tengan al menos 3 pantallas para que pongan, o sea, 3 divisiones de la pantalla para que ahí pongan coronal, sagital y axial y puedan irse guiando con relación cruzada. Pero la manera más fácil de verlo es el sagital. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a hablar de los cambios posquirúrgicos del hombro. En este caso, vamos a tener que cuando se encuentran reparados los tendones, vamos a tenerlos hablando de ultrasonido, vamos a verlos heterogéneos, hipoicoicos inicialmente, y vamos a tener un grosor variable de su extensión. En resonancia magnética vamos a verlos de una intensidad intermedia, y se puede ver más adelgazado en porciones donde haya una inserción de una sutura. Las suturas se van a ver, en el caso del ultrasonido, se ven hiperecoicas con una sombra acústica posterior, y en la resonancia magnética se ve hipointensas, generando un artefacto metálico que hay que tener cuidado de no confundirlo con un desgarro del tendón adyacente. Tenemos aquí imágenes de ultrasonido del hombro en eje corto y en eje largo, donde vemos el tendón del supraespinoso, como vemos una heterogeneidad de sus fibras. De hecho, en el longitudinal vemos cómo se pierde el patrón fibrilar, tomando en cuenta que hay que colocarlo en la dirección longitudinal estricta para que no vaya un efecto de anisotropía y se vean alteradas las fibras. Pero en este caso sí se ve cómo se ve heterogéneo, de grosor variable y con áreas hipoecoicas adyacentes. Y aquí una sutura que se ve con sombra acústica posterior. En la resonancia vemos dos imágenes de densidad de protones en coronal y en sagital, donde observamos el tendón supraespinoso como una intensidad variable, con áreas también isointensas, y vean cómo aquí está el acromion y el tendón, cómo se ve también hipointenso en unas zonas e hiperintenso en otras zonas. Bueno. Otro ejemplo en resonancia magnética, igual del tendón supraespinoso, en vista coronal, vista sagital. Como vemos aquí en la inserción, una heterogeneidad de sus fibras con áreas hiper e hipointensas. Y en este punto vemos como una sutura que va anclando el tendón por una reparación de una desinserción de las fibras. Se ve también hipointensa con un artefacto alrededor y edema asociado. Hablando de las acromioplastías, que es la reparación del acromion, podemos tener que el ligamento, en este caso el coracoacromial, que va de la coracoides al acromion, esa es una imagen normal. Como ven, como esta porción hipointensa a este nivel se ve respetado, y del otro lado vean cómo se encuentra ese mismo tendón desinsertado del acromion y engrosado a ese nivel. Podemos ver esa reparación, que se puede ver más engrosado el ligamento. También se puede ver otra imagen normal, que vemos el ligamento coracoacromial de un adelgazamiento hipointenso normal. Y del otro lado vemos cómo se ve más engrosado, más desinsertado en este sagital, y con irregularidad de la porción del acromion en la cortical. Otros cambios que podemos ver raros, pero puede ocurrir que haya un cuerpo extraño durante la cirugía, que se quede un material, por ejemplo, en este caso, una esponja quirúrgica. En este caso lo vamos a ver alrededor de la articulación, con una imagen heterogénea, con puntos hipointensos en su interior, lo que significa que tiene aire. En este caso es una esponja de material quirúrgico. Y en una imagen de T1 contrastado, como vemos en la de aquí abajo, se puede ver edema adyacente o realce adyacente de donde se encuentra la esponja. A eso se le conoce como gosipiboma también.
Cuando hay una reparación del labrum glenoideo, el labrum se puede ver de una señal hipointensa cuando está reparado al principio o verse heterogéneo posteriormente. Cuando se encuentra reinsertado, se ve más heterogéneo y se puede ver engrosado. Ok, como vemos estas imágenes de densidad de protones axial, esta es una T1 con contraste interarticular y este es uno sagital pero sin fachada. Vemos cómo el labrum glenoideo se encuentra aquí heterogéneo, se pierde la característica, como les había mencionado, que se vea como de forma triangular hipointenso. Y en este caso vean cómo el material de contraste pasa entre las fibras del labrum glenoideo y se pierde también esa hipointensidad normal. Aquí posteriormente se puede observar respetado. Y las suturas se ven hipointensas, como vemos en este punto, con un poquito de material de artefacto metálico alrededor. También se puede observar, como en este caso, el engrosamiento del labrum glenoideo y los ligamentos glenomerales que están asociados o que van insertados en este se pueden ver laxos. Después de una reparación, se pueden ver de esta forma. Y aquí podemos ver también material de contraste que pasa entre las fibras, que también se puede ver normal en caso de una reparación del labrum. Y del otro lado también vemos en una vista sagital cómo se encuentra ahí el labrum glenoideo engrosado en una vista sagital y líquido interarticular entre el labrum y la glenoides que vemos acá. También en la reparación de los ligamentos se puede ver ese mismo engrosamiento, como vemos aquí el ligamento glenomeral aquí adyacente de la cápsula, se ve engrosado, ese no es el grosor normal, y se ve una intensidad también heterogénea, igual como en esta vista sagital, con densidad de protones, se ve esta porción, se ve engrosada del ligamento glenomeral y la cápsula articular. Cuando haya reparación de Bankart, de lesiones de Bankart o Hill-Sachs, se utilizan, como habíamos visto, las suturas de anclaje, que son, en esa radiografía se ven de esta forma, como si fueran los taquetes de las paredes. Se puede utilizar también reparación con tornillos, para, por ejemplo, el Hill-Sachs, que se va insertando el hueso para aumentarla, o más bien, volverlo más esférico el húmero. Y para la reparación del Bankart se pueden usar también tornillos para anclar ya sea una porción de hueso o la coracoides, como veremos más un ejemplo a continuación. Aquí vean cómo es el esquema, que se ve el tornillo que está anclado hacia el húmero y ven cómo también para la reparación de los tendones puede causar que a ese nivel se vea más adelgazado ese tendón. Para la reparación de un Bankart óseo se puede utilizar un procedimiento llamado Bristol Laterjet. Para eso les traigo este video, para que vean cómo... ¿Cuánto? ¿Está? Bien. ¿Listo? Vean cómo se utiliza la coracoides para el defecto óseo que teníamos del Bankart óseo, repararlo con la coracoides. Se utiliza un aparato para recortar la coracoides y nos vamos a llevar los tendones que están insertados en este nivel, la cabeza corta del bíceps braquial y el pectoral menor. Se hacen agujeros en la coracoides para poder insertarlo con los tornillos que ya hemos visto. Se recorta la coracoides al tamaño que sea el adecuado, dependiendo del grado de lesión que haya de la glenoides. Para eso también se puede utilizar o ver la superficie del área en una vista lateral de la glenoides para ver qué tanto fue afectado el hueso y ver si es candidato a este procedimiento o no. Para eso se utiliza la coracoides y se inserta con los tornillos para darle la forma lo más parecido a la pera que tenía la glenoides. Para eso se utilizan los tornillos que se van a insertar. Entonces, como les digo, dependiendo de la extensión que haya de la lesión del hueso de la glenoides anterior-inferior, es si se va a utilizar este procedimiento o solo fijar el hueso, que ya estaba avulsionado. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un esquema, también cómo se va a quedar el resultado, y en una radiografía cómo se van a ver los dos clavos y la glenoides, con la coracoides, perdón, en la glenoides. Y la coracoides acá que se encontraba seccionada para la reparación. Otra reparación que podemos tener en el hombro es una reparación acromoclavicular, que en este caso ocurre en 50% de las lesiones de pacientes atletas. En este caso se va a ver lesionado los ligamentos que están asociados, que son el conoideo, que es medial,
y el trapezoideo, que es lateral, que son los ligamentos coracoclaviculares. Para esto se puede utilizar ya sea injertos, como el injerto del el tibial anterior o el tendón de la corva, que son como el semitendinoso, o utilizar un gancho, como es en este caso. Vean cómo este gancho se encuentra articulado o atornillado a la clavícula, y el gancho se va a insertar por debajo del acromion. Cuando haya una complicación que se encuentra desplazado, ese gancho se va a encontrar por arriba del acromion. Entonces aquí este está mal localizado, o hubo una migración superior del gancho. Cuando hay una utilización de injertos tendinosos, se va a ver agujeros en la clavícula, donde va a estar el tendón, y se va a rodear a la coracoides e insertarse en el otro agujero intraóseo. En las artroplastías de hombro, vamos a hablar que hay de diferentes tipos. Las indicaciones para este procedimiento puede ser que tenga osteonecrosis, osteoartrosis, trauma, artropatía del manguito rotador o una artritis inflamatoria. Entonces, estos son candidatos a una artroplastía. De los tipos de artroplastía podemos tener las completas o las hemiartroplastías. En las artroplastías completas tenemos de dos tipos. Las que son convencionales, que es la reparación de la cabeza humeral con una bola y la glenoides con un hueco, o vamos a tener la artroplastía reversa, que es la glenoides ahora convertirlo en la bola y la cabeza humeral convertirlo en una superficie articular. En el caso de, vamos a ver, quiero que vean un video para que vean cómo es una artroplastía. En este caso es la reversa, donde se secciona el húmero en su cabeza, que se va a convertir ahora en la superficie. Se quita para dejar también a rojo vivo el hueso para que tenga una reparación. Se utiliza esa placa para darle uniformidad. Y la glenoides es la que la vamos a convertir en una bola. Entonces también se deja expuesto la médula ósea para que haya una reparación de las estructuras. Se pone la placa para atornillarlo y posteriormente utilizar una semiesfera. Para eso antes se alisan los bordes de la superficie glenoidea. Y lo que van a ver a continuación en azul es solo para medir cuál es el tamaño adecuado de la cabeza que va a quedar. Se le coloca una placa. Primero se le hace el agujero con este, que va a ser no el último, sino nada más para hacer el espacio. Se retira para después dejar ahora sí el correcto, el que está adecuado. Se quita la que era para la de prueba y se deja la metálica, ahora sí la que va a quedar adecuada. Y de este lado ahora sí se deja la placa que va con la superficie que va a ir a articularse la bola, con también la superficie que es de material de polietileno. O sea, ahora sí esa superficie más blanda va a quedar para insertarse con la bola. Y eso es un procedimiento de hombro reverso. Siendo que el convencional se va a ver así. Es para vernos un poco más rápido. No lo puedo descargar, no lo puedo correr, me está diciendo que no. Bueno, este era uno normal. Vamos a ver nada más la imagen, que quedaría como así. El húmero sigue siendo la bola, y la superficie articular se va a ver radiolúcido la superficie que es de polietileno, que no se ve radiopaco como la densidad metálica. Para esto vamos a tener que hay complicaciones también podemos tener hemiartroplastías. En la reparación solamente se involucra la cabeza humeral con placa, que va insertado todo hasta la diáfisis, o con cemento, que esta parte va nada más sellada con un cemento para la fijación de la cabeza nueva, de la prótesis. Vamos a tener complicaciones cuando haya este tipo de cirugías. Podemos tener una alineación anatómica inadecuada, podemos tener la fractura de las porciones involucradas, podemos tener la falla del aparato o infecciones. Estos dos ejemplos, por este
sería una migración de la prótesis superior. Vean cómo aquí no está la congruencia con la cabeza humeral o la prótesis hacia la glenoides. Queda todo este espacio, entonces se encuentra migrada la prótesis, y en esta vean cómo encontramos unas porciones radiolúcidas alrededor de la placa, que eso nos habla de una que se encuentra no fijo, que se encuentra flojo la prótesis en la porción diaficial. En los cambios que vamos a ver también por ultrasonido, vamos a tener la reparación de los tendones, como ya mencionamos, que se pueden ver heterogéneos con hipoicogenicidades, pero vean cómo la prótesis va a tener este efecto de reverberación, siendo que el húmero, que el hueso normal lo que causa es un efecto de sombra acústica posterior, no vemos nada posterior a este. Vean cómo en la prótesis causa unas imágenes ecogénicas, que es el efecto de reverberación. Entonces vamos a ver así en los ultrasonidos. Muy bien. Me falta hablar de anatomía de patologías del bíceps braquial y de del pectoral mayor. Vamos a irnos un poco más rápido para alcanzar. Primero tenemos que el pectoral mayor es un músculo, el bíceps braquial es un músculo que tiene dos vientres, de ahí su nombre. Vemos que el origen está dado a la tuberosidad de la ulna, es a tener dos vientres musculares, y enfocándonos en la cabeza larga vamos a tener una porción extraarticular, la cual la porción extraarticular va a estar en el surco intertuberositario o surco bicipital, y este va a continuar hacia la porción superior, que es el nivel de la polea, o ya hablando de la porción intraarticular. En la porción intraarticular vamos a tener a este nivel la polea va a entrar al intervalo rotador, que es un triángulo, está formado por el borde anterior del supraespinoso, el borde superior del subescapular y la coracoides. Entrando a esta porción, lo hablamos que es la porción intraarticular, y esta va a estar dada la polea bicipital, que es una estructura que va a permitir el deslizamiento por la superficie superior del húmero por los ligamentos coracohumerales y el ligamento glenohumeral superior, que era el que se estaba en íntimo contacto con este tendón del bíceps braquial. Muy bien. La función a nivel del hombro no se conoce exactamente. Hay todavía debate en la función del tendón largo del bíceps braquial, pero algunos autores mencionan que mantiene deprimida la cabeza humeral en la abducción del hombro. Cuando hay una lesión de la polea, vamos a ver que el ultrasonido es difícil de valorarlo, porque es la porción intraarticular, difícil de valorar un ultrasonido, pero hay un signo que nos puede permitir sospechar una lesión de este. A este se le llama signo de impresión condral, donde vemos en la cabeza humeral esta depresión, que sería el surco bicipital, vemos una irregularidad de esa superficie ósea. Eso nos habla un poco de la lesión de la porción intraarticular del bíceps. Y en la resonancia podemos también tener un signo llamado el signo del desplazamiento, en donde vemos el tendón del bíceps desplazado hacia la porción superior de las fibras del subescapular. Eso vamos a ver que es una lesión de la polea bicipital. Cuando hay una luxación o una subluxación, vamos a tener diferentes tipos. Puede ser que el tendón, que normalmente lo vamos a ver como esta ecogenicidad hiperecoico, está separado de su superficie del surco bicipital en un eje corto, o sea, en transversal. Lo vemos aquí, cómo está desplazado. Y podemos también tener que el tendón se puede migrar hacia la porción intraarticular, que sería también una dislocación intraarticular. Donde vemos aquí resonancia axial, como el tendón se va desplazando entre el húmero y la glenoides. Vamos a tener que también en el ultrasonido se pueden ver unas imágenes hipoecoicas en su interior, que normalmente debemos de ver la ecogenicidad hiperecoica que vimos ahorita. Si lo vemos hipoecoico, vamos a pensar en un desgarro longitudinal de este tendón, y también asociado a líquido alrededor podemos ver un fluido del fluido sinovial, que es una lesión aguda con una tenosinovitis, o cuando sea más crónico, podemos tener una hipertrofia del tejido sinovial que se ve más hiperecoico. Bien. Luego tenemos que en la resonancia magnética se puede ver de una ecogenicidad isointensa. Como vemos a este nivel, vean cómo esta ecogenicidad se ve más iso que el tendón de los demás músculos. Vemos una lesión del
de la cabeza larga del bíceps. Y cuando vemos una intensidad hiperecoica en el centro, también podemos sospechar de un desgarro de espesor parcial, siendo que cuando es un desgarro total, vamos a tener la pérdida del tendón y lo vamos a ver como aquí, que solo encontramos líquido en la polea bicipital o en la surco intertuberositario, pero no vemos esa hipointensidad del tendón, o en ultrasonido que vemos solo el espacio que hay del surco intertuberositario. Entonces es un desgarro completo del tendón del bíceps. Y ya como último, tenemos las lesiones del pectoral mayor. Para empezar, vamos a ver que el pectoral mayor es un músculo que se encuentra en la caja torácica y lo vamos a estudiar con dos porciones, la porción de la cabeza clavicular y la porción esternal. La clavicular se origina de la mitad medial de la clavícula y la porción esternal, que es el 80% de las fibras, se origina del esternón, del segundo al sexto a cartílagos costales y de la fascia del músculo oblicuo externo. Entonces tenemos que estos se van a insertar hacia el húmero en una disposición muy característica. Como ven aquí, van a insertarse en forma de U. Eso significa que va a tener una porción anterior y una porción posterior hacia el labio externo del surco intertuberositario. Vean la relación que hay con el tendón del bíceps braquial, que se encuentra profundo y también de la cabeza corta. De esas fibras, de esa U, vean cómo la porción anterior está formada por la porción clavicular y los segmentos superiores de los segmentos externales, digamos del 1 al 2 si lo dividimos del 1 al 6. Y la porción posterior está dada por el resto de los segmentos externales, o sea, los más inferiores, y van a quedar como una especie de abanico. Tenemos que las lesiones, lo más común es que sean indirectas. De hecho, a lo largo de la historia se ha visto un aumento de estas lesiones debido a que los pacientes hacen más ejercicio en las bancas de presas, que es al levantar la pesa, puede ocurrir una lesión de ese músculo pectoral mayor. Si no es que hay un golpe directo en deportes como rugby, lucha, boxeo, jiu-jitsu, etc. Dependiendo si la lesión es menor de 6 semanas, se le considera aguda. Si es de más de 6 semanas, se le considera crónica. En esta imagen clínica, vean cómo el pliegue axilar izquierdo se encuentra disminuido comparado con el normal, que es del lado derecho, y eso habla de una lesión del pectoral mayor asociada a una equimosis en la porción del brazo anterior. Tenemos que las lesiones del pectoral mayor se pueden dividir en 3 grados. El grado 1, que es un esguince, el grado 2 es un desgarro parcial, o en grado 3, que es un desgarro completo. En el desgarro 1, vean cómo en la resonancia magnética observamos una hiperintensidad dentro de las fibras del músculo que nos habla de solo una herradura, de un esguince, que es un sangre acumulada dentro del espesor de las fibras. El grado 2, que es un desgarro parcial, vemos un hematoma adyacente a la inserción, que se ve hiperintenso en la resonancia, y en el desgarro completo, o en el grado 3, vemos cómo las fibras no llegan hacia el surco intertuberositario y un líquido adyacente asociado. En las lesiones también se pueden dividir dependiendo de su localización. Si es a nivel muscular o del vientre, de la unión musculotendinosa, la región intratendinosa, la inserción humeral o con una avulsión del húmero asociado. En el caso de estos dos, que vemos que es a nivel de el origen del vientre muscular o el vientre muscular, estas se tratan de forma conservadora. Estas dos es difícil de diferenciarlas en resonancia también, entonces se consideran iguales. Las otras tres, que es a nivel de la unión músculo-tendinosa, intratendinosa y a nivel de la inserción con el labio, esas tres también son difíciles de valorar o diferenciar en imagen, entonces se consideran iguales, ya que su tratamiento es quirúrgico. Se tiene que reparar el espesor de las fibras. Y el último, que es la avulsión del sitio de la inserción, ese también es quirúrgico, pero se puede distinguir, francamente. Tenemos que, dependiendo de la inserción, puede ver de grosor y anchura parcial cuando solo una porción del tendón se encuentra afectado, cuando hay una anchura completa, por ejemplo, de la porción posterior de la inserción, o una anchura completa de la porción posterior parcial de la anterior, y esta sería de grosor completo, o el tipo D se le llama de anchura y de grosor completos. Muy bien, entonces son esos tipos de lesiones que hay en el músculo pectoral.
Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto. Todos los tendones y todos los ligamentos se les estudia el trayecto, el grosor y la intensidad. Entonces, para saber cuál es el trayecto, tenemos que saber cuál es el origen y cuál es la inserción de ese músculo para que lo podamos seguir. La intensidad siempre tiene que ser hipointenso, ser prácticamente negros en las densidades de protones, entonces si no está negro, está mal. Y el grosor también es importante. En el tendón del bíceps es importante acordarnos también que tiene una vaina. Entonces vamos a ver el tendón negro en el centro y luego el líquido que está en medio y luego la línea de la vaina como si fuera una diana. Y eso es normal si el líquido es en pequeña cantidad. Ya cuando hay una lesión, el líquido aumenta y ya podemos hablar de otras cosas. Entonces, ese puede ser como un pitfall en el que yo caí día uno. Entonces, para que no caigan ustedes. Muy bien, muchas gracias.